La tasa de criminalidad ha bajado tanto en La Rioja como en España. Pero en La Rioja no llegamos a 37 delitos por cada 1000 habitantes y en España tenemos más de 50. De 37 hasta 50 hay una grandísima diferencia, lo que da una idea clara de que la criminalidad en La Rioja es baja y que por lo tanto estamos en una de las comunidades autónomas más seguras de España. ¿Qué tal? Buenas noches. La Rioja, ya lo han escuchado, es una de las comunidades autónomas con menor tasa de criminalidad aquí en España. Este es uno de los datos de la memoria judicial de La Rioja de 2024 que ha entregado esta mañana el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Javier Marca, al presidente de la comunidad, a Gonzalo Capellán. Durante el año pasado, los 39 jueces y magistrados que ejercen en nuestra región han resuelto 38.000 causas, un 43% más que en 2023. De ello vamos a hablar en la tertulia, pero será en unos minutos. Antes les vamos a proponer otro asunto. A pesar de llevar más de 15 años en el mercado, las criptomonedas siguen siendo uno de los conceptos más desconocidos entre los españoles. Cada vez más usuarios demandan formación para operar en finanzas cripto porque les permite acceder sin intermediarios a inversiones más interesantes. La inversión en criptoactivos se ha convertido en un tema candente y según un informe reciente, los españoles destinan, y aquí estamos viendo la cifra, una media de unos 3.100 euros a este tipo de inversiones, mientras que aquí en La Rioja la cifra es menor, se sitúa en 2.200 euros. Con esta cantidad, los riojanos son los que menos invierten de toda España. Somos la comunidad con menos interés en las criptomonedas. ¿Cuál es la radiografía del perfil del inversor español en criptoactivos? Bueno, pues la inversión media, ya lo hemos dicho antes, es de unos 3.100 euros en España y de 2.200 en La Rioja. La mayoría son hombres, un 86% de los riojanos, de los inversores, tienen una edad media además de unos 41 años. Y en cuanto a su situación laboral, bueno, pues sabemos que el 67% son trabajadores por cuenta ajena, que el 17% lo hace por cuenta propia y un 7% de ellos son estudiantes. Nos llama la atención que son jóvenes que invierten en ello. Las criptomonedas más comunes que encontramos en las carteras son la mayoría Bitcoin. Ahí tenemos un 50%, USDC un 22%, el euro digital lo estamos viendo un 16% y el Ethereum un 8%. Las criptomonedas han revolucionado el mundo de las finanzas en los últimos años. Nacidas como una alternativa digital al dinero tradicional, permiten realizar transacciones sin necesidad de bancos ni intermediarios, utilizando una tecnología que se llama blockchain, y enseguida vamos a darles más detalles, una red segura y descentralizada. Bitcoin fue la primera en aparecer en el año 2009 y desde entonces han surgido miles de criptomonedas como Ethereum, USDC o Solana, cada una con características distintas. Algunas se utilizan como inversión, otras como forma de pago y muchas como parte de nuevos proyectos tecnológicos. Su popularidad ha crecido rápidamente, especialmente entre los más jóvenes y entre quienes buscan rentabilidad fuera del sistema financiero tradicional. Sin embargo, también generan controversia. Su valor es muy volátil, no están regulados por los bancos centrales y han sido utilizadas en ocasiones para actividades ilegales. Pese a ello, cada vez más empresas aceptan criptomonedas y más gobiernos se plantean cómo regularlas. Lo cierto es que, a favor o en contra, el mundo cripto ya forma parte del presente económico y puede marcar el futuro de nuestras finanzas. Bueno, pues vamos a hablar de este mundo tan complejo. Lo vamos a hacer con Martín Torres, asesor financiero y además colaborador de esta casa. ¿Qué tal, Martín? Buenas noches. Buenas noches, María. Bueno, además lo hacemos porque mañana tienes previsto dar una charla en la Fundación Ibercaja, una charla que se titula de los tulipanes a las criptomonedas. ¿Por qué ese título? ¿De dónde viene? Bueno, pues quería iniciar con la primera gran burbuja económica mundial que hubo, que fueron las criptomonedas en los Países Bajos. Perdón, las tulipanes en los Países Bajos. Existía lo que era la tulipomanía. Compraban las producciones de los tulipanes con futuros y claro, aquello subía de precio todos los días, todo el mundo entraba, hasta que una noche, el 6 de febrero de 1637, un lote se quedó desierto
cundió el pánico, el caos y aquello fue una gran crisis, la primera gran crisis. Entonces la pregunta es, ahora que estamos en el siglo XXI y tenemos la criptomanía, estamos ante una posible gran crisis o gran burbuja financiera, y eso es lo que vamos a desarrollar y vamos a hablar del tema. En esa charla, ¿no? Bueno, sí. Dinos exactamente, para que lo entendamos todos, ¿qué es una criptomoneda? Bueno, pues una criptomoneda es una moneda virtual que se gestiona con ordenadores descentralizados y que tiene un sistema de encriptación para favorecer, para asegurar las transacciones entre los usuarios. Esa es la definición que la Real Academia de la Lengua usa, es decir, es una moneda pues, etérea, intangible, gestionado por ordenadores que no están centralizados. Normalmente en una empresa los ordenadores se centralizan en un núcleo. Aquí los ordenadores que gestionan las criptomonedas están totalmente descentralizados y utilizan una criptografía para asegurar las claves y asegurar que las transacciones entre los usuarios sean seguras. ¿Y por qué nacen? Pues mira, la idea de Satoshi Nakamoto, que es una persona que no se sabe quién es un anónimo, en el 2009, la idea era de sacar una moneda totalmente descentralizada, sin propiedad, que no tuviera la influencia del sistema bancario, que no tuviera la influencia política, que no hubiera control político sobre la moneda, que su valor solamente dependiese de la oferta y de la demanda. Es decir, él buscaba libertad, un sistema financiero libre, independencia, sin intermediarios, y privacidad, que la inversión fuera totalmente anónima. Y eso es lo que buscaba: no control, libertad, independencia y privacidad. Bueno, pero como no lo vemos, ¿eso podemos considerar que es dinero? ¿No es dinero? ¿Esto qué es exactamente? Sí, dinero. Mira, para que algo sea dinero tiene que tener tres características. Una, tiene que ser una unidad de cuenta, tiene que ser valor refugio y tiene que ser medio de pago. Por ejemplo, si me preguntas, ¿el oro es una moneda? Yo diría que no, no es moneda. ¿Por qué? No es unidad de cuenta y no es un medio de pago normalmente. Tú no vas a comprar algo con oro normalmente. Solamente es un valor refugio. Sin embargo, las criptomonedas sí. Las criptomonedas es unidad de cuenta, es un valor refugio, porque la gente invierte ahí y se están comprando bienes y servicios con criptomonedas. Luego es una moneda virtual, pero es una moneda. Bueno, y en el contexto económico en el que vivimos, ¿podemos decir que son una buena opción para proteger el dinero? Yo diría que es una opción más. Es decir, hay que tener en cuenta que las criptomonedas sufren mucha volatilidad, es decir, el precio varía mucho dependiendo de las circunstancias. Es una opción más, como es el oro o como puede ser la vivienda. ¿Y cómo conseguimos llegar a ellas? O sea, yo no tengo idea ninguna de las criptomonedas, me suena todavía algo muy lejano, pero si quisiese interesarme en ello, ¿dónde busco? ¿Cómo lo hago? Bueno, pues mira, fundamentalmente ¿cómo se puede adquirir criptomonedas? Pues primero con bienes y servicios. Imagínate tú que quieres vender un bien tuyo y quieres cobrarlo en criptomonedas, pues ya está, así de sencillo. O quieres hacer un trabajo y lo quieres cobrar ese trabajo en criptomonedas. Eso sería un método. Otro método es los exchanges, que se llaman, que son plataformas para comprar, adquirir o invertir en criptomonedas. Hay muchas en internet. Hay que mirarlas bien con lupa, pero a través de esas plataformas se puede adquirir también criptomonedas. Y otra cuestión muy sencilla es a través de un cajero automático. Hay cajeros automáticos que tú metes 50 euros y te dan a elegir en diferentes criptomonedas y compras una. Yo en Logroño he visto uno. Tenemos uno. Yo he visto uno, no sé si hay más. Sí, habrá más, seguramente pero habrá. Yo he visto uno, habrá o sea más. Que es muy sencillo. Bueno, ¿qué riesgos concretos entonces deben de conocer aquellos que están pensando en invertir en criptomonedas? Bien, yo como asesor financiero daría una serie de recomendaciones muy importantes, ¿no? Y empezaría, primero, a analizar bien en qué plataforma voy a invertir.
Hay muchas plataformas de todo tipo y hay unas más seguras que otras. Entonces, primero, analizar bien la plataforma. Segundo, analizar qué criptomoneda quiero. Hay criptomonedas, no sé, más de 10.000, 15.000, un montón de criptomonedas. Pues es como cuando vas a comprar una acción. ¿Qué acción? Pues aquella acción más segura y tal. Pues aquí en criptomonedas lo mismo, ¿no? Luego yo haría una cesta de criptomonedas, es decir, no solamente compraría una, compraría varias criptomonedas para tener de todo. También haría una cesta de inversión, es decir, yo como inversor no invertiría todos mis ahorros en criptomonedas, sino que diversificaría, ¿no? En renta fija, renta variable, criptomonedas, fondos de inversión inmobiliaria, en fin, de todo. ¿Por qué? Porque normalmente cuando tú tienes una inversión diversificada, si un producto, un activo te sube, otro te baja. Tenemos el caso de Trump en enero, dice el tema de los aranceles. ¿Qué pasa a la bolsa? Se pega un batacazo, sobre todo la bolsa americana. ¿Y qué pasa con el Bitcoin? El Bitcoin sube, con lo cual si tú tienes diversificado, en un sitio perderás, pero a lo mejor en otro ganas, ¿no? Luego habría que tener muy en cuenta qué cantidad de dinero voy a invertir, porque eso es muy importante, sobre todo invertir aquello que no me haga falta. Me explico, imagínate que tú tienes todos tus ahorros y dices, los voy a invertir en criptomonedas, y mañana por una circunstancia te hacen falta y lo vas a invertir y los vas a tener que sacar, y en ese momento la criptomoneda ha bajado, vas a perder. Por tanto, invertir solamente aquello que realmente te sobra. Tener muy en cuenta la volatilidad. Luego, hay otra frase que solemos decir, que es: rentabilidades pasadas no aseguran rentabilidades futuras. Yo puedo decirte ahora, mira María, el Bitcoin en los últimos 5 años ha dado una rentabilidad de casi el 1000%. Eso no quiere decir que en los siguientes 5 años va a dar una rentabilidad del 5%, no tenemos ni idea. Por tanto, eso no te puede llevar a invertir a locas, ¿no? Y luego Warren Buffett, que es para mí el inversor número 1, es mi ídolo, dice: sé temeroso cuando los demás sean codiciosos y sé codicioso cuando los demás sean temerosos. Es decir, si todo el mundo se está lanzando a un activo, pues tú sé cuidadoso, porque normalmente pagarás un sobrecoste. Luego, hay otra cosa importante: tenemos que saber qué perfil inversor tenemos, no todos somos iguales, entonces tenemos que analizar, o que nos analice un asesor, o hay test adecuados para ello, qué tipo de inversor eres. Si eres muy conservador, si eres conservador, si eres audaz, en fin, depende de qué tipo. Si eres moderado, depende de qué tipo de conservador seas, invertirás más o menos. No vas a invertir todos tus ahorros en un Bitcoin y eres una persona muy conservadora, pues no es normal. Y por último, importantísimo, riesgo, rentabilidad. Si tú quieres mucha rentabilidad, vas a tener que correr mucho riesgo. Van ligados. Van juntos, de la mano, más rentabilidad, más riesgo. Bueno, creo que he cogido los conceptos, sí, perfectamente. Has dicho que hay que invertir algo de que no sea necesario, que nos sobre, y veo por lo que estás comentando que aquí entran en juego mucho las emociones y hay que vigilarlas, ¿no? Por supuesto, por supuesto. A ver, mira, el Bitcoin en el 2009 estaba... su valor, que salió en el 2010, perdón, salió en el 2009, no tenía cotización, pero en el 2010 un Bitcoin valía 39 centavos de dólar. Esta mañana estaba a 105.000 dólares. Entonces dices, esto es una ganga, mañana igual está a 80.000. Quiero decirte, igual mañana no, pero en una semana no se sabe. Entonces hay que tener cuidado, son productos muy volátiles y de mucho riesgo. Por eso tienes que saber tú si eres una persona muy conservadora, muy audaz, o depende, e invertir siempre aquello que te sobre. ¿Esto hay que declararlo también a Hacienda? Sí, exactamente. Ya a partir del 1 de enero de 2026 va a ser obligatorio de las plataformas. Hay plataformas centralizadas que tienen y que ya pasan información a Hacienda. Entonces hay que tener en cuenta, para aquellas personas que inviertan en Bitcoin, que en la declaración de la renta hay que declarar las pérdidas, las pérdidas y ganancias patrimoniales, lo mismo que cuando vendemos un fondo de inversión, si hemos ganado o hemos perdido. Y eso cotiza, depende de la cantidad, entre el 16 y el 28%, creo que es. Y también tenemos que declarar en el impuesto de patrimonio, si tienes más de 700.000 euros en patrimonio contabilizado con las criptomonedas, las tienes que declarar. Y si tienes más de 50.000 euros en criptomonedas fuera de España, también tienes que hacer un modelo 721, creo.
ya entran hasta ahora estaban un poco exentas, pero Hacienda ya sabes que no deja nada al azar, no se le escapa nada. Antes hemos visto una cifra, el 7% de los jóvenes les gusta invertir en las criptomonedas. Mi pregunta sería si es prudente empezar tan pronto o si hace falta conocimientos económicos en esta materia para poder invertir. Yo creo que los jóvenes saben más que no. A ver, hay que tener en cuenta que la criptomoneda, como has dicho antes en la introducción, el Bitcoin ha introducido un sistema, una innovación tecnológica que es el blockchain. Y a lo mejor yo te lo explico, no sé si me vas a entender, porque a lo mejor no sé si te lo voy a explicar bien, porque yo no sé de informática, pero los chavales seguro que saben de tecnología mucho más que nosotros. Y no me parece mal que con prudencia entren en el sistema y empiecen a invertir. En los informes PISA que se dan, nosotros, España, anda como muy retrasada en información financiera. Pues siempre es bueno que empiecen los jóvenes porque eso hará que aumente la información financiera, la formación financiera. ¿En qué te fijarías, Martín, por ejemplo, para esos que quieran empezar? ¿Cómo sabemos si una criptomoneda puede ser fiable o puede haber una estafa? Porque se oye mucho hablar de criptomonedas y también relacionamos con estafa. Bueno, las estafas, por ejemplo, normalmente vienen de la siguiente forma. Una empresa monta un proyecto alucinante, emocionante, y entonces la lanza al mercado, y antes, cuando montabas una empresa, lo que hacías era coger accionistas, vender acciones. Ahora lo que hacen es vender token, vender criptomonedas. Entonces normalmente lo que hacen es contratar o convencer a una cara famosa para que diga que esa empresa va a ser la leche, va a funcionar muy bien. Le pasó a Milei en Argentina, y entonces la gente empieza a invertir. Entonces, cuando la gente ha invertido y ha comprado esas criptomonedas, se hace un rug pulling, que se llama, es decir, se llama un tirar de la alfombra. Tiran de la alfombra, se marchan y ahí dejan a la gente con criptomonedas que no valen un pimiento y ellos han llevado el dinero. Eso es una estafa, así vienen por las estafas. Hay que tener cuidado, en el caso de Milei, que lo vimos, y también influencers, ¿no? Y también influencers, exactamente, no, hay de todo. Entonces, es como todo, es como tú vas a comprar una acción y dices, voy a ver qué acción voy a comprar. Acciones sólidas y tal, pues dentro de las criptomonedas, pues hay criptomonedas sólidas, que lo único que varía es su valor en función de la oferta y la demanda, tipo Bitcoin, tipo Ethereum, Solana, en fin, hay Binance, hay varias de esas, pero lo que no puedes ir es a empresas nuevas que sí, que pueden salir bien, pero que hay que tener mucho cuidado. Por eso he dicho, una de las advertencias que yo hacía era analizar no solo a la plataforma, sino analizar la criptomoneda en la cual tú quieres invertir. Importante. ¿Es buena idea, por ejemplo, ya vamos terminando, ¿es buena idea pedir un préstamo para invertir, por ejemplo, en criptomonedas? Yo en eso soy reacio. Lo has dicho antes, además, has dicho que lo que nos sobre, sí, exactamente, ¿no? yo no lo haría eso. Precisamente en las burbujas, uno de los conceptos más gravosos es que la gente, cuando ve estas ganancias tan grandes, pasaba en los tulipanes, que solamente pagaban un porcentaje, y puede ocurrir aquí que tú entres apalancado. Si entras apalancado, ya entras con el agua al cuello. Invertir lo que se pueda invertir, no vamos a hacer milagros. ¿Van a sustituir a la moneda habitual que conocemos en el futuro? No, va a ser un sistema financiero alternativo. Si tuviésemos 1.000 euros para invertir, ¿dónde nos aconsejarías meterlos? A ver, yo no quiero condicionar a nadie, pero yo invertiría. Es una pena porque Bitcoin está muy alto. Dicen que el año que viene va a estar a 200 y pico mil. Pero bueno, por invertiría la mitad en Bitcoin y la otra mitad en Ethereum. Simplemente. Que no me haga caso la gente, porque yo normalmente... Bueno, yo me fiaría de ti, perfectamente. Bueno, si les ha quedado, la verdad es que es un mundo apasionante. Me ha gustado conocer un poco más de cerca qué es lo que es. La verdad que está ahí y, sí, que hay muchos, ¿no? que lo intentan y que les ha salido bien. ¿Por qué no nos va a salir bien a los demás, ¿no? Sí, yo creo Aunque dicen que aquí en La Rioja somos de los porque también es cierto que en La Rioja somos en ese aspecto más conservadores. O sea, si miramos otro tipo, no es que tengamos menos ahorro ni no hagamos
inversión, sino que somos menos conservadores, menos arriesgados. Pero lo que es evidente es que las criptomonedas han venido para quedarse, que habrá un lavado de criptomonedas, habrá un lavado del sistema, pero que el sistema blockchain ya lo están utilizando muchas empresas y las criptomonedas nos acompañarán mucho tiempo. Bueno, pues hablaremos otro día de ellos. Bueno, mañana anunciamos, ¿no?, que aquellos que se hayan quedado con interés sobre este asunto, Martín Torres, asesor financiero, estará mañana en la Fundación de Ibercaja, en la Plaza de la Diversidad, ¿no? Sí, a las 7:30 de la tarde. A las 7:30 de la tarde. Y hablaremos de otra cosa muy importante, que es el euro digital. ¿Verdad? Que lo quiere imponer Europa y hay mucho que hablar. Lo hemos visto entre las monedas, ¿eh? Pero sí, pero ese euro digital no es el que quieren imponer. El euro digital a través del Banco Central Europeo como medio de pago. Es un tema importante que nos puede afectar a nuestra libertad. Precisamente a esos 4 conceptos con los cuales nacieron las criptomonedas, que es control, libertad, independencia y privacidad. A eso nos puede afectar el euro digital y mañana lo comentaremos en la charla largo y tendido. Es interesante. Pues muchísimas gracias, Martín. Como siempre, un placer escucharte. Gracias. Nos vemos cualquier otro día aquí en el programa. Gracias. Bueno, hacemos una pausa, como siempre. Regresamos ahora. ¿Qué dices? Pues vamos a saludar ya a quienes nos acompañan. Esta noche tenemos en la mesa a Olivia García. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches. Pedro Gracias. Muro, ¿qué tal? Buenas noches. Muy Bienvenido. Y está también con nosotros Óscar Eguizábal. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenido. Vamos a comenzar hablando de ese resumen de la actividad judicial que ha tenido nuestra comunidad en el año 2024. La Rioja es una de las comunidades autónomas con menor tasa de criminalidad en España, con 36,9 delitos por cada 10.000 habitantes frente a los 50 de media que hay en España. Esos son los datos que se desprenden de la memoria judicial de La Rioja de 2024. Lo vemos. La Rioja es una de las comunidades con menor tasa de criminalidad en España. La tasa de criminalidad ha bajado tanto en La Rioja como en España. Pero en La Rioja no llegamos a 37 delitos por cada 1.000 habitantes y en España tenemos más de 50. De 37 hasta 50 hay una grandísima diferencia, lo que da una idea clara de que la criminalidad en La Rioja es baja y que por lo tanto estamos en una de las comunidades autónomas más seguras de España. Los 39 jueces y magistrados que ejercen en la región han resuelto 38.061 causas, un 43,9% más que en 2023. Sin embargo, la justicia en La Rioja tiene necesidades. A día de hoy tendríamos para crear 2 juzgados nuevos de primera instancia. Pedimos uno porque somos muy prudentes y porque no nos van a dar, porque si no pediría todo, ¿no? Pedimos el 3er magistrado de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja. Desde su creación es un tribunal con 2 magistrados, tribunal, 3 magistrados. Eso es lo que dice la ley y eso es lo que pedimos. Necesitamos el 2.º juez de violencia de género en Logroño y necesitamos un presidente para la sección 2ª de la Audiencia Provincial de La Rioja que pueda dividirse en una sección civil y una sección penal. ¿Por qué necesitamos el 2.º juez de violencia de género? Pues porque la Ley Orgánica 1/2025 va a obligar un cambio competencial. El violencia de género necesariamente va a asumir competencias en una serie de delitos de los que antes no era competente. Estos delitos son, entre otros, la mutilación genital, la trata de personas con finalidad sexual o el acoso sexual cuando la víctima sea una mujer y que antes se tramitaban en los juzgados de instrucción. Además, Marca ha celebrado la creación de los tribunales de instancia en Haro, Calahorra y Logroño. El Tribunal de Instancia en Haro y Calahorra tienen que estar implementados el 1 de julio del 2025. El plan piloto empieza a primeros de julio. El plan piloto que van a hacer en Haro y de Tribunal de Instancia y de Oficina de Justicia en el municipio lo van a hacer en Santo Domingo, Ezcaray y Anguciana. El Tribunal de Instancia de Logroño tendrá que estar implementado el 31 de diciembre de 2025.
Bueno, pues ese es el resumen de esa actividad judicial de 2024. A mí me llama mucho la atención que podemos decir en general que faltan profesionales hasta en la justicia, ¿no? Siempre decimos que faltan profesionales en todo tipo de profesiones. También hacen falta aquí en La Rioja y importante para que trabajen, porque hemos visto, a pesar de ello, que tenemos una tasa, seguimos siendo, ¿no?, de las menores de toda España de criminalidad. Lo que pasa es que cuando sucede algo es bastante impactante y luego tenemos un 43% más de causas que sí que se han tratado. Eso es buena noticia. Lidia. A ver, yo la verdad que esta mañana leía un poco los datos de la memoria y me da la sensación de, madre mía, que cuántas cosas se están haciendo y qué bien, ¿no? Y la verdad es que creo que cualquiera que nos haya tocado tener que lidiar, por desgracia, con la justicia por cualquier asunto, o cualquiera que tengamos en nuestro entorno, abogados, procuradores o cualquier persona, sabemos que es un auténtico infierno. Para empezar, uno de los datos que creo que deberíamos estar hablando y que es fundamental es cuánto tiempo se está tardando en juzgar las causas. O sea, a mí es un dato que me falta y que creo que es fundamental, porque para mí, desde el momento en el que estamos tardando 5, 6, 7, 9 años en señalar un juicio y en que tenga lugar ese juicio y que se dicte justicia, para mí la justicia ya no es justa, partiendo de ahí. Luego, bueno, que hay menos criminalidad es una maravillosa noticia que creo que además es un poco incuestionable, ¿no? Yo creo que cualquiera que hayamos salido de aquí, vemos ciudades en las que nos sentimos mucho más inseguros o pueblos y bueno, creo que se vive razonablemente bien y que además, pues bueno, se funciona en las instituciones y en los cuerpos y fuerzas de seguridad razonablemente bien. Eso es una magnífica noticia. Sí que es verdad que hay otro dato que creo que también es importante y es, nos están diciendo cuántos casos se hacen al año, pero ¿cuántos de esos se archivan? ¿Cuántos de esos se fuerzan acuerdos? Porque si no hay un acuerdo va a ser muy complicado, entonces mira, te conviene un acuerdo. Ese es el día a día de la justicia. Entonces creo que hay muchas más patas, que hay muchísimas carencias, muchas más allá de las del personal y desde luego la del personal es la fundamental, porque con más personal evidentemente todo funcionaría mejor. Pero que hay que pensar que no es un servicio cualquiera, que es un servicio detrás del que hay muchísimas personas sufriendo situaciones muy complicadas y que desde luego es una exigencia que tenemos que hacer no desde la justicia sino desde la sociedad, que la justicia tenga todos los recursos y que funcione mejor de lo que está funcionando, porque sinceramente yo veía los datos y bueno, pues sí son datos, pero me faltan muchos matices que además conozco perfectamente bien y bueno, en el caso por ejemplo del juzgado de violencia contra la mujer es verdad que va a haber más competencias. También es verdad que se dice en esa memoria que este año ha habido un menor porcentaje de mujeres víctimas de violencia de género y es un tema en el que también me gustaría incidir porque me parece una afirmación absolutamente osada. En todo caso, se podrá decir que ha habido menos denuncias de mujeres, no que haya habido menos mujeres víctimas, porque eso no lo sabemos. Y luego me gustaría recordar que ahora mismo hay colectivos que alertan y han recogido firmas que han presentado ante el Consejo General del Poder Judicial para solicitar una investigación sobre posibles casos de violencia institucional machista en el juzgado de violencia contra la mujer en Logroño. Es decir, muchos casos se están archivando y se ha detectado que en algunos de ellos a lo mejor no se está haciendo bien del todo el trabajo. Entonces creo que evidentemente con más recursos, con más personal, las cosas funcionarán mejor porque, sinceramente, y invito a cualquiera que nos esté viendo a que pregunte, a que hable con cualquiera de las personas que trabajan en la justicia ahora mismo, cómo se está trabajando y las penurias que se padecen para poder llegar a juicios como los que vivimos cada semana, como los que seguimos los periodistas. Bueno, es un reflejo a lo mejor también de lo que pasa en toda España, ¿no? Lo que tenemos aquí en La Rioja, ¿no? Supongo que sí, yo puedo hablar de La Rioja porque es lo que conozco, pero vamos, me imagino que esto no es una Pero sería interesante el dato ese que dices, ¿no? ¿Cuál es la media que tienes que esperar para que un Yo puedo hablar juicio personalmente de estar esperando 5 años a un juicio y, personalmente, y laboralmente he asistido a juicios en los que han estado esperando 7 años a que se celebrase. Juicios penales. Gente que no sabe si va a entrar o no a la cárcel, estamos hablando. Pedro, ¿qué te parece a ti un poco? Pues que se va avanzando, a grandes rasgos? que a grandes rasgos, pues como decía Javier Marca, se va agilizando la justicia, pero le queda mucho trabajo, ¿no? Es la última administración que ha entrado en la digitalización y eso cuesta, ¿no? Y hay que agilizar trámites, también el tema de que pueda haber una intermediación, una mediación antes de llegar a los juzgados, yo creo que es bastante positivo el que haya esa posibilidad. Y bueno, también agradecer, cómo no, que
Yo creo que Javier tenemos una gran suerte con él porque es una persona, no solo en esta rueda de prensa que ha dado, sino que intenta acercar la justicia siempre que te encuentras con él, le haces cualquier tipo de pregunta, intenta acercar la justicia. Yo creo que es su día a día el ciudadano, ¿no? El conocer más la justicia puede hacer también pues que de alguna forma valoremos lo que tiene de positivo y veamos también los fallos o defectos que tiene el sistema, ¿no? Como él decía, pues hay cosas en las que se ha avanzado y otras cosas como la dotación de personal o otras cosas en las que hay que seguir avanzando, y está claro que cuando estás a la espera del juicio, cada día que pasa, pues en un sentido o en otro, pues corre en tu contra, ¿no? La justicia tiene que ser más ágil. ¿Cuál es la criminalidad a lo mejor en localidades pequeñas, lo más habitual que podemos encontrar en localidades pequeñas? Robos en iglesias, pues que además estaban pendientes de que pusiesen cámaras, ¿no? Lo que me he encontrado en mi pueblo, lo último ha sido pues un intento de entrar en una ermita. No han llegado a robar nada, y sí que me sorprendió que cuando fui a poner la denuncia, claro, la primera pregunta de la Guardia Civil: ¿tienes cámaras? Con lo cual, de alguna forma, se está trasladando a los ayuntamientos, al propietario del bien, esa responsabilidad de la vigilancia en el mundo rural, porque también hay que tener en cuenta pues, que hay menos cuarteles de la Guardia Civil y menos efectivos. Hay noches en las que hay cuarteles en La Rioja en las que no hay dotación. Eso es para poder... el ayuntamiento, ¿no? El que tiene que solicitar que haya cámaras, ¿no? Puede haber cámaras que sean, yo que sé, de un establecimiento privado y que en ese delito se puedan consultar porque pillan cerca, y también puede haber cámaras de vigilancia en determinados lugares públicos, según si invaden la intimidad más o menos, digamos, pues tienen una consideración u otra y tienes que pedir permiso a la delegación o no. Bueno, ¿cómo estáis en Calahorra? Bueno, es que Calahorra es un punto y aparte respecto a La Rioja. Sí que es cierto que en La Rioja, pues bueno, lo que decía, que ha bajado la criminalidad, pero en Calahorra los últimos 5 años llevamos una temporada muy complicada. Llevamos una temporada complicada de criminalidad y que han subido significativamente, no solamente las agresiones, sino que menos mal que los delitos sexuales por lo menos bajan, ¿no? En La Rioja, pero en Calahorra no es el caso. Han aumentado entre enero y marzo, pues de 5 que hubo en el 2024, en el mismo trimestre hay 12 de delitos, ¿no? De criminalidad. Luego los de libertad sexual, en el mismo periodo, en 2024 hubo 2 y en este periodo ha habido 6. Entonces, pues los datos son complicados. Sin embargo, en delitos bajan un 33% respecto a la comunidad autónoma. Lo que sí que me choca a mí es la cibercriminalidad y la ciberdelincuencia, que eso ha subido en toda La Rioja. Entonces, hoy, por ejemplo, yo he recibido un correo de una factura que tenía que abrir y era phishing, ¿no? Entonces, ojo, cuidado con estos delitos porque se están colando en el día a día en los correos electrónicos, etcétera, ¿no? Sí que es cierto que los robos también han bajado en Calahorra, pero el problema que tenemos principal es que en Calahorra en 2024 había 12 plazas de Guardia Civil por cubrir. Afortunadamente se cubrieron a final del año 2024. A principios del 2025 el Ayuntamiento ha hecho un esfuerzo tremendo por incorporar 16 policías más a su plantilla. También se han duplicado las cámaras de seguridad que hay en el municipio. Efectivamente hay que pedir permiso a la delegación de gobierno siempre y cuando sean espacios públicos. Y la problemática del casco antiguo. Lo he dicho en innumerables ocasiones. Calahorra tiene un casco antiguo aproximadamente de casi medio millón de metros cuadrados contra 100.000 que tiene el Logroño, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que es muy complicado entrar en unas calles muy pequeñas que están comunicadas una casa con la otra por la parte de atrás, etcétera, y que luego aparte, pues la justicia, aparte de ir lenta, tú puedes acumular 18, 20 delitos y aquí no pasa nada. Entonces, en Calahorra además el juzgado se nos ha quedado pequeño, no es que sea un tribunal, es que necesitamos un palacio de justicia, porque da servicio a toda La Rioja Baja. Aunque la delegación de gobierno haga el esfuerzo de cubrir esas 12 plazas, que oye, genial, estamos encantados, porque los robos en casillas y tal, la Guardia Civil no tiene competencias en lo que es el casco urbano, pero sí en el alrededor y en tráfico, ¿no? Esos 16 policías, estamos encantados de que paseen por el pueblo y sentirte más seguro. Pero la noche es complicada, aun a pesar de la reducción de los bares de hostelería, porque se perdieron muchos en pandemia.
Luego la criminalidad nocturna de peleas y de delitos aumentan. ¿Por qué? Pues porque se juntan cuadrillas de determinados aspectos que luego generan pues, esas trifulcas tremendas en la ciudad. A mí me preocupa, y a la gente de mi ciudad pues hay cierta preocupación. Cierto es que se están poniendo medios, ayuntamiento, delegación, incluso el gobierno de La Rioja, pero nos falla la parte de la justicia, que debería ser más ágil y por lo menos, o incluso hacer un esfuerzo de ampliar los juzgados de Calahorra y dotarlos de más magistrados. Bueno, ahí coincidimos todos, ¿no? Agilidad en la justicia, que es lo más importante. Bueno, y hablando de denuncias, hay que decir que tampoco es la primera. Durante este curso lectivo de un profesor de Calahorra, tras sufrir una agresión física por parte de un alumno, los hechos denunciados ante la Guardia Civil por este profesor de 56 años se produjeron el pasado 12 de mayo en un instituto de enseñanza secundaria en Calahorra. Ocurría sobre las 10 de la mañana. La agresión se producía por parte de un alumno de 13 años de primer curso de la ESO en el interior del centro educativo. Hubo manotazos en la cara y en las manos. Con estas son ya 4 las agresiones sufridas en este curso. Según Educación, por suerte, ninguna fue a mayores de esas denuncias que ha habido, pero nuevamente volvemos a hablar de alumnos que agreden a profesores. ¿Qué os parece esta situación? Silvia. Yo es que creo que siempre que me siento en esta mesa digo lo mismo, es que la clave para absolutamente todo es la educación. La educación que tiene que tener muchas patas y que si una de esas patas no funciona, pues tiene sus consecuencias. Yo me pregunto ante noticias como esta si hay esas agresiones a docentes, ¿qué agresiones habrá entre alumnos? ¿Y cuántos alumnos habrá, cuántos niños, cuántas niñas padeciendo a compañeros como esta persona, ¿no? Entonces, creo que evidentemente es un problema que seguramente no sea un problema nuevo, pero sí que creo que es un problema creciente, pues bueno, pues por una falta de, a lo mejor, de autoridad en algunos aspectos, de respeto que se viene generando desde... Yo a veces hablo de estas cosas y parezco como la abuela cebolleta, ¿no? Pero sí que es verdad que creo que cualquiera vemos muchas situaciones en la calle que nos chocan en niños muy pequeños, ¿no? Y que luego pues tienen este tipo de escaladas. Evidentemente son casos absolutamente aislados y hay una juventud maravillosa, o sea, es que tampoco es una cuestión de criminalizar a nadie, ¿no? Pero sí creo que se debe incidir mucho en el ámbito educativo en este tipo en evitar este tipo de comportamientos, ¿no? A través de horas específicas que se dediquen a estas cosas, ¿no? Pues yo el otro día, por ejemplo, hablaba con una profesora que me decía que dedicaba su hora de tutoría a dar matemáticas porque no llegaba. No, pues es que igual la hora de tutoría es para escuchar a los alumnos y ver lo que les pasa, ¿no? O sea, creo que la educación ahora mismo tiene que incidir mucho en esos valores sociales porque es evidente que hay patas que están fallando y hay alumnos que no tienen el mismo entorno en su casa que otros y hay que atender a eso desde diferentes lugares y para eso también están, yo creo, las instituciones y para poner freno. La solución evidentemente no la tengo. Sí. A mí me llama también la atención, bueno, en este caso a lo mejor, como dices, es un caso aislado, este niño también debió de agredir o amenazar a otro profesor. A mí lo que me llama la atención también, como dices, esas agresiones que puede haber a otros menores dentro de ese propio centro, que luego son los agredidos los que llevan a otro centro, con que eso ya marca un poco pues al niño que se va a otro centro, ¿no? Eso es como se ponen las soluciones ante este tipo de situaciones. Sí, al eso final sería, el agredido acaba siendo el nuevo en otro centro y yo creo que es injusto, eso habría que darle una vuelta porque a mí me consta por gente que conozco que le ha pasado con su hijo que dicen encima es que tiene que empezar de nuevo en otro centro con otros amigos, el abrirse a otras amistades, que hay veces que puede ser la solución y positivo, pero que ya implica un esfuerzo por parte del agredido que al agresor no se le pide. Y bueno, y referente a este caso, pues que al final da pena como sociedad, ¿no? El que tengamos un chaval que ha agredido 4 veces con 13 años, dices, ¿qué futuro le espera a esa criatura, ¿no? Es que son 13 años, ¿qué entorno tiene para llegar a esto? Entonces, creo que como sociedad
no solo desde el ámbito educativo, creo que habrá que actuar en estos casos desde más ámbitos, y está claro que la familia no podemos profundizar y saber lo que está pasando, pero creo que son, como decía Olivia, muchas patas las que tenemos que tocar para atacar este problema de estos chavales con estas edades y este tipo de comportamiento. Un pequeño apunte a todo lo que han dicho mis compañeros. Eso en el caso de Logroño y Calahorra, que hay varios institutos. Imagínate en Alfaro que hay un instituto. Sí. ¿Dónde lo llevas? Tienes que coger el autobús, ir a Arnedo, bajar a Calahorra. Es complicado. Yo creo que el profesorado cada vez lo tiene peor, cada vez lo tiene más complicado. Creo que falta educación en las familias e integración en las propias familias para atajar este problema. Yo creo que hay actitudes que son intolerables, que no se deberían de permitir, que antes no se permitían, y que ahora el profesor no tiene las herramientas para poder atajar esto. También los centros, en muchas ocasiones, yo he escuchado a padres que ha habido centros que, bueno, por no dar notoriedad, por no salir en los medios, por no bueno, vamos a quitarle hierro. No, esto tiene que salir porque al final hay que poner remedios y hay que estar encima de estas situaciones y atajarlas. A mí me consta que el decreto de convivencia que había en la anterior legislatura del consejero Uruñuela, que hubo un decreto porque a raíz de entrar en vigor la LOMLOE se quitó una ley autonómica que le daba más herramientas al profesorado y se puso como una especie de... ¿Qué quieres decir? Sí, de un manual de buenas prácticas, ¿no? Que pues vamos a intermediar y tal. Me consta que en enero de este año 2025 el gobierno ya se ha puesto, la Dirección General de Educación se ha puesto con este tema y están completando ese decreto, no solamente para prevenir, porque era más como prevención, pero no les daba las herramientas al profesorado. Entonces, parece ahora que se va a completar cara ya al curso 2025-2026 en septiembre, pues bueno, recuperando determinadas, pues no solamente la previa, sino también pues aulas de convivencia, incluso llegar a la expulsión, porque es que hay centros donde hay alumnos que no solamente es que agreden a los profesores, sino que hacen otro determinado tipo de cosas en clase que claro, es intolerante, que no se puede. Entonces, primero yo creo que es la educación en casa, la integración y luego dotar de medios, de herramientas al profesorado. Es lo mismo que hablábamos antes con los juzgados. A los policías hay que dotarles de armas, de capacidad frente al juzgado para poder identificar a los malos, ¿no? Que cada vez lo tienen más difícil. Pues en la educación yo creo que es lo mismo, que hay que darle herramientas al profesor para que se pueda... no defender, es que no me gustaría decir esa palabra, porque creo y coincido que la juventud es estupenda y que no todos son iguales y que esto es un caso aislado, pero es que ya llevamos escuchando ese soniquete de en enero otro, el año pasado otro, no sé. Sí, pero yo más allá de, o sea, evidentemente coincido prácticamente en todo, pero creo que hay algo que no podemos pasar por alto y es que si hay un niño de 13 años cometiendo ese tipo de agresiones, es absolutamente probable que ese niño sea víctima de una situación. Entonces, creo que como sociedad de lo que nos tenemos que preocupar es que también estar muy pendientes de determinados niños, de determinadas niñas que por diferentes casuísticas van demostrando algunas cosas desde edades muy tempranas. Y a veces en las familias no se puede o no se tiene las herramientas o no se quiere. A veces en los centros es más fácil mirar a otro lado porque tengo 30 y no puedo centrarme ahí. A veces no tenemos todos los recursos y creo que con una atención temprana a determinados niños y niñas que evidentemente viven situaciones de riesgo y que evidentemente no dejan de ser víctimas de esas situaciones de riesgo, porque un niño de 13 años que comete una agresión así a un adulto, sea su profesor o sea una persona que se cruza por la calle, a mí me parece evidente que ese niño viene padeciendo determinados problemas del tipo que sea. No voy a entrar en cuáles son los problemas, pero que un niño que se ha criado en un ambiente de entorno de cariño que no tiene ningún tipo de problema, pues creo que no se llega a eso así un día por un calentón, ¿no? Entonces creo que hay que poner mucha atención en... Por eso han recuperado lo de la mediación y las aulas de convivencia. Yo es que creo que... yo recuerdo que los profesores hablaban con nosotros, por lo menos en mi época, ¿no? Cuando tenías un problema o te veían un poco... y más en la adolescencia, ¿no? Que es cuando yo creo que es más posible este tipo de actitudes, ¿no? Yo creo que los profesores son muy vivos y ven.
porque claro, lo ven. Esto es un caso de rebeldía. Cambios Lo que le de decía el profesor era comportamiento. que se quitase la capucha, capucha, ¿no? fíjate que no tú. podía Pero llega estar... tu nivel de rabia para que por un... Si por ha habido un- 4 agresiones, Yo, no es vamos. No, pero es una cosa las 4 puntual. son agresiones que han llegado a educación. Con este niño han sido Sí, dos. Y en dos Dos. ocasiones Este que habían reincidente. con otro profesor distinto. Sí, Sí. es un poco Yo creo... rebeldía de lo que dices tú, preadolescencia a lo mejor, o problemas con Pero convivencia también dentro de coincido en casa. que hay que escuchar, y por eso lo de recuperar las aulas de convivencia. Oye, y la expulsión, que no pasa nada. ¿Cuántos compañeros he tenido yo que los han expulsado y luego han venido más suaves? Es que tampoco se puede consentir todo. Es decir, que hay que hablar con el alumnado, sí. Que hay que dotar de medios a los profesores, de herramientas, sí. Pero si hay que tomar una medida drástica, se toma y no pasa nada. Porque también igual los padres tienen un comportamiento del hijo así, y en su casa igual hay muchos también que los padres también a veces se creen todo lo que les dicen los hijos, y no es así, porque no es así. Y tenemos casos seguro que todos conocemos, porque mi hijo es un modelo en tu casa, luego en el instituto es un demonio. Pero por eso creo que, por eso también Es que decía eso que es cierto. hay muchas patas, y que creo que desde la familia, desde la educación, desde los servicios sociales en muchos casos, Total. hay que ir absolutamente de la mano para detectar cuanto antes determinados comportamientos, que puede ser o puede no ser, pero creo que si un niño llega a estos extremos con 13 años, que son niños, no creo que surja de la nada. Quiero decir, me parece que hay un trabajo conjunto, evidentemente, como sociedad. Porque, bueno, he dicho que es un caso aislado, refiriéndome a que no es el pan de cada día en todos los centros, afortunadamente, ya que tenemos una juventud maravillosa y con un potencial estupendo. Pero sí son cosas que están sucediendo, y estamos hablando todos los días de problemas de salud mental además, en niños y adolescentes. Y a más a lo que dices, y por reforzarlo, para que no vaya más. Sí, es desde decir, luego. porque este tipo de comportamientos luego se convierten en otro tipo de agresiones, o pueden convertirse, ¿no? Y puede llevarte a una situación pues muy complicada en tu época ya madura. Sí, pero me refiero que más allá de la expulsión o de la medida que haya que tomar, habrá que ver también si en este caso hay un problema detrás. Por Creo eso, que lo eso es a lo que fundamental voy. Expulsión, además, es ayudar si tienes, a ese niño. Si ¿no? tienes una familia que va a tener un impacto de expulsión, pues bien, pero si tienes una familia que pasa, pues la expulsión en un momento dado son unas vacaciones. Sabes que esos días no tienes que justificar la falta, ¿no? Entonces hay mucho asentismo también por parte de determinados críos, y permitido por las familias que lo consienten. Entonces hay que atacarlo, como bien decíamos, yo creo, desde todos los ámbitos, no solo el educativo, sino desde todos. Es Venga, un vamos problema con social. otro asunto. Bodegas Franco-Españolas ha acogido hoy la 10ª edición de Conversaciones Heladas. Se trata de un espacio de reflexión creado por el heladero y Premio Nacional de Gastronomía por Fernando Sáenz Duarte y Angelines González, que este año tiene como lema Quo Vadis, es decir, hacia dónde va el futuro de nuestra gastronomía, centrado en dos espacios tan importantes como son los mercados de abasto y los bares tradicionales. Tras la famosa frase en latín Quo Vadis, Conversaciones Heladas propone una reflexión sobre el futuro de la gastronomía en un mundo globalizado en ámbitos muy simbólicos. El de los mercados de abastos, Jordi Menéndez, de Justicia Alimentaria, defiende la vuelta al modelo de toda la vida, en el que las madres y abuelas buscaban en estos espacios productos de calidad a buen precio. Si el mercado de abastos lo convertimos en ese centro logístico de productos locales, de productores cercanos, de temporada, eso es vida. Frente a otras propuestas que buscan más el turismo que el verdadero papel de estos mercados. Ahora mismo los mercados están pensados por eso, o están introduciendo bares para hacer zonas gastronómicas alternativas, o supermercados para intentar fomentar que la gente vaya a consumir a los mercados, o se han abandonado porque realmente con la excusa de que no hay población que vaya ahí a comprar, ¿no? En ocasiones Veo Bares es otra plataforma con la misma filosofía, la defensa de los bares tradicionales frente a otros modelos que se imponen cada vez más en nuestras ciudades, como son las franquicias. Yo creo que Logroño es un paradigma de tener sitios muy singulares y muy únicos y muy chulos que tenemos que seguir conservando. Entonces, cada vez que llega un sitio o un inversor que vive dentro de un Excel y no sabe mirar más allá de él, pues vamos perdiendo identidad y sobre todo vamos perdiendo sitios que nos hacen felices. Junto a todo esto, la defensa de los sabores locales.
Yo creo que cada vez las economías pequeñas, las economías locales están más heridas y es un poco, bueno, pues poner el acento realmente en qué está pasando con la gente que se dedica de forma profesional al mundo de la alimentación y que vive en su entorno. Espacios, en definitiva, que forman parte de nuestra cultura y que como tal debemos cuidar y proteger. Ahí está el debate, qué hacemos con los mercados de abasto y qué hacemos también con los bares. Casi pasa como con las tiendas, ¿no? Los bares, que al final no hay exclusividad, ¿no? Logroño antes era la ciudad comercial por excelencia, ¿no? Había tiendas exclusivas y ahora son casi todo franquicias, ¿no? Los bares está pasando lo mismo, ¿no? Y en los bares está ocurriendo también, que al final hay muchos bares que pueden parecer de toda la vida y ya son propiedad de cadenas, y muchos bares que se están abriendo que no se cocina dentro, que llevan la comida, digamos, para servir pinchos, y se está perdiendo lo auténtico, ¿no? de la auténtica gastronomía nuestra y de nuestra forma también de entender el socializar con los bares de pinchos, ¿no? Pero bueno, parece que es algo que tampoco no tenemos muchas armas contra ello, ¿no? Porque llega uno, compra un local y monta lo que quiere, está claro, pero yo pienso que está complicado. También el tema de los mercados, también complicado, porque los ejemplos de mercados, como bien decían en esa pieza, de mercados que han acabado siendo sitios, yo creo, casi para engañar al turista, ¿no? En muchos sitios, porque es lo mismo, han acabado siendo mercados gastronómicos donde no se cocina, donde tampoco se da un producto de calidad, ¿no? y que acaban siendo, pues eso, un lugar donde van los turistas, donde los vecinos no pueden ir, donde pues eso, se pierde la esencia del mercado. Entonces el mercado, por ejemplo aquí la plaza de Abastos, pues lo tiene complicado, porque yo, la verdad que en la situación que está, pues tampoco sabría qué solución darle, ¿no? Más allá de pedir y ir lo que podamos, ¿no? Yo el sábado compré fruta y verdura en la plaza de Abastos y dices, jolín, es que ahora que han quitado los ascensores todavía ha quedado como el espacio más diáfano, y se ve, pues eso, que hay pocos puestos para los que ha habido, ¿no? Los que hemos conocido. Olivia, que conoces mundo. Yo creo que es un debate súper interesante. Sí, es un debate muy interesante, porque yo creo que va mucho más allá de bares, no bares, es el debate de qué modelo de ciudad queremos, ¿no? Y queremos una ciudad para que la gente viva, queremos una ciudad amable para quienes viven en ella, o queremos una ciudad parque temático del turismo. Para mí esa es la decisión que hay que tomar, y en la que se basan todas estas decisiones de hacia dónde vamos y hacia dónde van determinados mercados, ¿no? Es verdad que tú viajas y a todos nos gusta mucho ir al típico mercado donde hay mucho ambiente, donde puedes comer, donde tal, pero no deja de ser un lugar para turistas que la gente de la ciudad no disfruta para nada, al revés, padece, porque solo padecen el lado malo de eso. Entonces, yo siempre soy mucho más partidaria, y me gusta mucho viajar y lo hago siempre que puedo, de la forma más responsable que puedo también, pero siempre soy partidaria de que las ciudades tienen que ser, en primer lugar, ciudades para quienes las habitan y para quienes las pisan en el día a día, y para quienes consumen no este fin de semana, sino todos los fines de semana, y para quienes pagan sus impuestos en esa ciudad, y luego, evidentemente, pues recibir muy bien a todo el que venga, ¿no? Pero pensadas hacia eso. Entonces, a mí esos modelos que en un primer momento parecían una solución para mantener determinados mercados históricos en el centro de las ciudades, creo que lo que hemos acabado viendo es, pues, lo que decía Pedro, ¿no? Que acaba siendo, pues, un engaño para turistas, donde además te cobran una pasta por comer. O sea, bueno, que encima comer lo mismo aquí que en Madrid, que en Sevilla, exactamente. Sí, lo que se pone de moda en un momento. Lo que se pone de moda en el Instagram. momento dado, efectivamente, porque la influencer tal lo ha puesto en su Instagram, y entonces lo han copiado aquí, allá. Entonces, a mí me parece un modelo que es cero interesante, que puede dar mucho dinero puntualmente a un sector muy concreto, que además suele ser la gran franquicia, que va a poner aquí y aquí, ese bar con aspecto de bar de toda la vida, pero que evidentemente no lo es. Creo que además aquí en Logroño en concreto no nos falta oferta de ocio y hostelería, o sea, tenemos de sobra. De hecho, yo en el periódico, en Rioja 2, hacíamos una encuesta esta misma semana, una encuesta que partía de una sensación. Yo planteé en la redacción, ¿no os da la sensación de que la Laurel los fines de semana ya no es para la gente de Logroño? Y bueno, lanzamos la encuesta, ¿es una sensación o es una realidad? Y los datos, el 75% de en torno a unas 1000 personas encuestadas cree que hay que tomar medidas urgentes en la calle Laurel de Logroño. ¿Qué quiere decir esto?
Nos ponían ejemplos muy claros esas 1000 personas. Los precios han subido muchísimo, se ha perdido el pincho tradicional, cada bar tiene su pincho y punto, ahora vamos a esos gastrobares en los que tenemos un montón de cosas, son todos iguales, te cobran una barbaridad por un pincho con un vino que además, Ciudad del Vino suele ser una basura, ese vino en cuestión, vergonzoso, o sea, hay muchas casuísticas, luego resulta que llegas y es un parque temático de despedidas de soltero, no hablo de todos los bares, ojo que hay hosteleros y hosteleras maravillosas en la calle Laurel manteniendo esa esencia afortunadamente y padeciendo mucho, muchísimo más que los que consumimos, ¿no? Sí. Pero que es un problema, el 57% nos decía que van menos a la Laurel últimamente porque es impracticable y el 13% que directamente ya no van, logroñeses y logroñesas. Entonces yo creo que a partir de ahí ¿a qué tipo de ciudad queremos ir? Estamos yendo a una ciudad para turistas. Vamos a tener problema, ¿no? Porque quiero decir que España vive del turismo. Esta semana también oíamos que hasta en Canarias decían no podemos consentir que Europa se quiera venir a jubilarse a Canarias porque no hay sitio. O sea, al final el turismo va a estar ahí o nos va a llevar tiempo de debate en esta mesa. Óscar. Bueno, yo es que los mercados de abastos es algo muy importante en mi vida, ha sido siempre. Yo me crié cerca de un mercado de abastos donde en Calahorra pues había absolutamente de todo. Tuve el honor además de ser 12 años concejal de Plaza Abastos y Mercados, los mercadillos del jueves y tal, y pues les tengo un cariño especial. Además este año yo celebré el 60 aniversario del Mercado de Abastos del 1945 y este año se cumple el 70. ¿Qué ha pasado en Calahorra? Yo hablo de la experiencia de Calahorra. Pues mira, en Calahorra había 3 carnicerías, una pollería, 2 pescaderías, un puesto de encurtidos, 1 de huevos, 2 verdulerías, fruterías y un supermercado dentro de la Plaza Abastos. ¿Qué ocurrió? Pues que no había relevo generacional. A mí me tocó todo el cambio y tuvimos que decidir reformar la Plaza Abastos, que se invirtieron más de 150.000 euros, y llevar la oficina de turismo. Recuperamos los puestos que daban a la Plaza del Raso, que eran 3, que se habían jubilado, no consiguieron traspasarlo, y llevamos la oficina de turismo y fue un acierto, porque era una forma de llevar también a gente a la Plaza Abastos. ¿Qué ha pasado? Ya en 2015 entró el primer gastrobar. Porque claro, la pescadería no había forma de traspasarla, lo sacamos a licitación y entró un chico que lo hace muy bien, Diego y su mujer, ¿no? También sacamos otro puesto y fue otro bar y un obrador y claro, se fueron quitando los puestos centrales, se han ido renovando, algunos se han ido y ahora está totalmente diáfano, el supermercado se ha ido. Entonces ahora se hacen conciertos, pues se hacen degustaciones, entonces a lo que va, pues va orientado un poco al mundo de la gastronomía, pero es también coincido, es que para ir a la Laurel a veces hay que ir con un lingote de oro, porque es que eso es carísimo, entonces buscas otras alternativas. Entonces, el tema de este tipo de actuaciones a mí me parecen geniales y todo lo que sea recuperar nuestra identidad me da mucha pena porque se está perdiendo, pero ¿qué se le va a hacer? Bueno, pues hablaremos de ello en otra ocasión porque el tema es muy interesante, ¿eh? Me ha gustado esa encuesta. Es que yo creo que en el tema de los mercados de abasto, y un último apunte, creo que no es solo un problema de hostelería o de tipo de consumo, hay un problema con el tercer sector, evidentemente, porque no puede haber productores vendiendo sus productos, porque es una profesión muy complicada hoy en día y por eso no hay relevo en muchos casos, y creo que también el problema de la vivienda en las zonas centrales de las ciudades es otro problema. Si no podemos vivir, tampoco vamos a comprar. Si son alquileres turísticos, no van a comprar fruta y verdura en el mercado el fin de semana. Vamos a comprar fruta y verdura a los que vivamos ahí, si es que podemos. Pues nada, el debate, como decimos, está abierto sobre hacia dónde va el futuro de la gastronomía aquí en nuestro país y concretamente aquí en La Rioja. Gracias a los 3, un placer como siempre. Gracias. Nos vemos en otra ocasión y a todos ustedes les dejamos ya con sello riojano. Adiós.